Bueno, pues vamos a ver en el vídeo cómo hacemos la renovación de la colegiación dentro del Colegio de Médicos de Irlanda en su página web. Como ya sabéis y podéis ver en mi portal, tenéis que haber hecho previamente todos los puntos del ICGP, todos los créditos correspondientes, el audit anual, el plan de formación profesional previo, todo lo que tenéis explicado en la página web, hay que hacerlo previamente, que el Colegio de Médicos lo reciba y que la ICGP le dé el visto bueno, y una vez tengamos todo eso, ya podemos entrar en la página web para hacer la renovación del registro. La página web es muy sencilla, es muy intuitiva. Cuando entréis por primera vez para hacer el primer registro, vais a ver que tampoco tiene mucha pérdida. Pero bueno, lo que nos centramos ahora es para ver la renovación del registro, ¿vale? El siguiente paso, pues simplemente leéis detenidamente el siguiente texto, que es simplemente un poco para que sepáis de qué va la renovación, qué es lo que estáis firmando y con lo que estáis de acuerdo, como los términos y condiciones, ¿vale? Una vez que lo hayáis leído, si estáis de acuerdo, pues pulsáis el botón y siguiente paso. Pues en el siguiente paso leéis de nuevo detenidamente el texto. En este punto lo único que os están explicando es que los médicos que estamos registrados en el Colegio de Médicos, como he dicho previamente y también tenéis en la página web, tenéis que estar inscritos como en un programa de formación para demostrar que cumplís con las competencias necesarias para ser médico. Simplemente cumplir con unos estándares básicos de que eres buen médico y que tienes una formación adecuada para desempeñar la medicina, ¿vale? Vais a tener tres opciones a seleccionar. De entre ellas, la que más común se selecciona es la primera, que simplemente que estáis registrados para un programa de formación, para demostrar las competencias de formación para el próximo año 2025-2026, ¿vale? El segundo punto es que no vas a ejercer la medicina por más de 30 días en Irlanda, que no sería el caso. Y el tercer punto sería que vas a empezar a trabajar como si fueras residente en Irlanda, que tampoco sería el caso. Así que marcamos el punto 1 y aquí se abren otras opciones, que simplemente decir un poco el esquema a la que te has apuntado. Al marcar la primera opción, pues se nos abrirá un desplegable con otras opciones a rellenar, en la que la primera que nos van a pedir es que para el próximo año con quién nos hemos registrado para hacerle la cumplimentación de esas competencias mínimas. Pues como somos GPs, pues en este caso tenemos que marcar The Irish College of General Practitioners, que es el ICGP, ¿vale? Y ahora te preguntarán que si has cumplido estos mismos requisitos para el año anterior, en este caso 2024-2025. Pues ponemos que sí, porque lo hemos cumplimentado, ¿vale? Y ahora te dirán qué has hecho para cumplimentarlo. En mi caso, selecciono la primera, porque ha sido con el registro dentro de la SGP, cumplimentando los diferentes créditos y la auditoría que hice durante el año pasado. El segundo punto sería si lo has cumplimentado siendo un residente. Y el tercero es si lo has cumplimentado con unas competencias mínimas en otro país extranjero, que no sea Irlanda, ¿vale? En nuestro caso sería el primer punto. Vale, pues en la pregunta 2, este es uno de los puntos claves importantes, como sabéis, en la medicina dentro de Irlanda, como también podéis ver en uno de los apartados de la página web, y es el tema del seguro médico. Bueno, el seguro de negligencia o de responsabilidad civil para los médicos. Como sabéis, es totalmente obligatorio para ejercer la medicina dentro de Irlanda. No podemos trabajar si no tenemos un seguro contratado, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que responder en esta pregunta es qué ejercicio médico vamos a hacer y qué seguro vamos a necesitar, básicamente, ¿vale? Vais a ver mucho texto, vais a ver muchas opciones, pero os lo puedo resumir rápidamente, ¿vale? El punto 1, lo único que te está diciendo es que estás trabajando en el extranjero y que no vas a ejercer la medicina en Irlanda. Por lo tanto, no es nuestra opción, ¿vale? En el punto 2, lo único que nos están diciendo es que vamos a trabajar total o parcialmente como locum, ¿vale?
pero en hospitales o centros públicos dentro del HSE, ¿vale? Si no es nuestra opción, si no vas a trabajar en un centro público, no la marcamos tampoco, ¿vale? En el punto 3 está hablando de consultants. ¿Qué son los consultants? Son como los especialistas hospitalarios, es decir, que tampoco es nuestro caso, porque eso sería para otorrinos o traumatólogos que vayan a trabajar en un hospital, ¿vale? En el punto 4 lo que está hablando es de un concepto parecido al anterior, solamente que no serían no consultantes, pero están hablando también de hospitales, ¿vale? Que seguimos en ser nosotros porque no vamos a trabajar en un hospital, nosotros trabajaríamos en una clínica tipo out of hours o en alguna GP practice, pero no son hospitales como tal, ¿vale? Luego en el apartado 5 lo que está hablando es de que vas a ejercer en centros privados, pero que no están amparados con el HSI y que tampoco están incluidos en la lista 2 del ANTMA, ¿vale? Que está aquí en la lista, ¿vale? Entonces aquí viene nuestro punto, que es el principal, ¿vale? Para no liarnos mucho más. En este punto es el más importante porque es el que nos recoja a nosotros, que es que vas a trabajar en una consulta de medicina general, privada, private GP, en Irlanda, ¿vale? Aquí, al marcar el punto número 6, te va a obligar a presentar, se te abre automáticamente la opción, te va a obligar a presentar sí o sí el documento de tu aseguradora que certifique que vas a estar asegurado para el próximo año laboral, para 2025-2026, ¿vale? Es decir, que al marcarlo se te abre, le das a Upload y subes el archivo correspondiente, ¿vale? Del seguro con el que estéis, que ya también tenéis en la página web un apartado que habla sobre ello, ya sea con Challenge, ya sea con NPS o ya sea con Medisec. Descargáis el archivo y lo subís a la plataforma del Colegio de Médicos, ¿vale? Importante porque el Colegio de Médicos debe tener registro de que estéis asegurados, si no, como ya sabéis, no podéis ejercer la medicina. Y ya por terminar el punto 7, lo único que está diciendo es que eres médico, pero que no vas a trabajar con pacientes. Al marcar el punto 7, automáticamente te limita el poder prescribir, hacer recetas médicas, ¿vale? Tampoco en nuestro caso, esto sería a lo mejor para investigadores, ¿vale? Nuestro punto, dentro de todos estos, sería el punto 6, ¿vale? Salvo que vengáis a Irlanda como consultants, que tendréis que ver algunos de los puntos anteriores, o que vayáis a trabajar para el HSE, que os hayáis sacado un título de inglés como el OIT y a lo mejor hayáis conseguido un contrato dentro de algunos hospitales, ya sea trabajando en urgencia, ¿vale? Vale, justo debajo de la pregunta anterior vamos a tener que rellenar y marcar todas las declaraciones que aquí nos indican, que son declaraciones muy simples. Simplemente en el punto 1 te dicen que lo que has marcado arriba refleja bien el ejercicio médico que vas a realizar durante el próximo año, ¿sí? Aquí simplemente dices que declaro que en caso de haber marcado la opción 3, 5 o 6, como en nuestro caso, que hemos marcado el punto 6, voy a subir un documento que certifique que estoy asegurado, como ya hemos dicho antes. Luego te dicen aquí que en caso de que cambies alguno de tu ejercicio médico durante el año, te encargarás de avisar al colegio de médicos de que esto ha cambiado y por ende tendrás que cambiar el tipo de cobertura y de seguro de responsabilidad civil. Esto simplemente que has leído la sección 38A del manual del Colegio de Médicos, que yo no me lo he leído, pero si no lo marcas no puedes proceder con el registro. Y aquí simplemente al final, simplemente que confirmo que todo lo que he dicho arriba es cierto y entiendo que en caso de mentir me expongo a cualquier tipo de acción legal contra mi persona. Pues no tiene más. Marcamos que sí y nos iremos a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 3. Vale, pues para la pregunta número 3, esto simplemente es marcar la especialidad que representa el ejercicio médico que vas a hacer, que es tan simple como marcar GP, que sería médico de familia, ¿vale? Aquí te dan la opción de que elijas una de la lista que se despliega, ¿vale? O bien que elijas una de las opciones de aquí abajo, ¿vale?
Esta quizás sea la más confusa, ¿vale? Pero como nosotros somos GP y al final vamos a ejercer ya sea de locum en una GP Practice, ya seamos partner en una GP Practice, out of hours, lo que sea, al final vamos a ser GPs. Entonces hay que marcar aquí al final General Practice, ¿vale? Automáticamente aquí te marca que no en el resto de las opciones. Pero no os confundáis, porque aquí en la opción de Urgent Care Only sería como que solamente ejercieras de urgencias. Y bueno, no es el caso porque podemos trabajar también como un locum o como un GP dentro de una GP Practice haciendo atención primaria, ¿vale? Si por ejemplo solamente hacéis labores estéticas, podréis marcar esta opción. Si solamente hicierais trabajo de urgencia, podréis marcar solamente esta opción. Trabajo de médico legal sin trato con pacientes en Irlanda, pues marcáis esta opción. O por ejemplo, labor de ginecología relacionado sobre todo con los tratamientos de fertilidad que no incluya nada de manejo de obstetricia, ni cirugía, ni partos, pues marcáis, esta la marcaríais. Pero ya os digo, al final aquí sería GP. Tipo de GP, pues lo dicho, tenéis aquí varias opciones. Puede ser lo que os he dicho antes, que seáis el dueño de una GP Practice o seáis partner, que lleves tú solo una practice. GP Assistant, que sería como ser un asalariado dentro de una GP Practice sin ser partner. Eh, Esto sería como un GP que hace varias sesiones por semana dentro de una practice, es un concepto parecido a locum. Eh, Luego tenemos el out of hours y otros. Pues a mí lo que más me puede llegar a presentar seguramente sea locum, ¿vale? Esto lo veis y ya está. No va a marcar mucho la diferencia porque al final lo importante es que pongáis GP, ¿vale? Vale, pues en la pregunta 4 lo que os están preguntando es si se ha iniciado algún proceso disciplinario contra ti o si se ha emitido alguna resolución en tu contra por parte de alguna otra autoridad de registro o colegiación en cualquier otro país. Eh, Esto simplemente lo que quiere decir es si has tenido problemas disciplinarios por parte de algún tipo, como hemos dicho, de colegio de médicos o alguna entidad de registro en Irlanda o en otro país. Si es que sí, sí. Y si es que no, pues ponemos que no. Si es que sí, tendréis que poner los documentos correspondientes a ese proceso. Y si es que no, pues le damos a que no. Y siguiente pregunta. La pregunta 5, lo que nos están preguntando es si ha sido alguna vez objeto de algún tipo de acción disciplinaria como resultado de un procedimiento disciplinario laboral en cualquier país que no sea un colegio profesional o una entidad de registro como en la pregunta anterior. Esto pueden ser amonestaciones formales, suspensiones, despidos, investigaciones laborales que hayas tenido previamente. Igual, si es que sí, sí, y si es que no, pues no. Obviamente si es que sí, igual tendréis que poner la documentación correspondiente. La siguiente pregunta, lo que os están preguntando es si has hecho algún compromiso formal, perdón, respecto a tu derecho a ejercer ante alguna autoridad de colegiación o de registro o si has recibido alguna advertencia. Esto, por ejemplo, ocurre cuando, por algún motivo, como a lo mejor puede ser algún tipo de investigación sobre tu persona, acuerdas voluntariamente con alguna entidad restringir tu práctica o que mientras que la estás ejerciendo estés bajo supervisión o que te abstengas de ejercer la medicina en determinadas circunstancias o que hayas recibido eso, un warning o alguna advertencia formal por parte de alguna entidad, ¿vale? Igual, si es que sí, tendréis que adjuntar la documentación, si es que no, marcamos y siguiente pregunta. Vale, para la siguiente pregunta es algo parecido también, es si alguna autoridad de colegiación o registro te ha denegado el registro o la licencia para ejercer o si te ha concedido una colegiación o licencia en determinadas condiciones, ¿vale? Es una pregunta parecida a la anterior, pero más de lo mismo. Si es que sí,
la documentación correspondiente y si es que no, siguiente pregunta. La siguiente pregunta, que es la pregunta 8, simplemente si alguna vez has sido acusado o condenado por un delito, ya sea en Irlanda o fuera de Irlanda, o si eres consciente de que existe alguna investigación penal en curso contra ti, ¿vale? En Irlanda o en otro país. Como ya podéis ver en la página web, eh, uno de los documentos que tenéis que mandar es el certificado de delitos penales, que tiene que, en principio, para justificar y probar que viniendo desde España no tenéis ningún tipo de delito en España, ¿vale? Pero bueno, aquí igualmente igual lo confirmáis, ¿vale? Sobre todo hay que tener en cuenta que no haya sido acusado formalmente de un delito, que no haya sido condenado por un delito o que no esté siendo investigado. En cualquiera de esos tres escenarios tendréis que marcar que sí y igualmente van a rellenar todo el formulario correspondiente y si es que no, marcamos y siguiente pregunta, ¿vale? La siguiente pregunta es si tienes algún tipo de discapacidad médica relevante que pueda afectar a tu capacidad para ejercer la medicina, ¿vale? Esto es importante porque no se refiere a aquellas discapacidades que ya estén bien controladas o aquellas que no afecten a tu trabajo como médico, ¿vale? Entonces las que sí, habrá que marcar que sí y de nuevo presentar la documentación que pruebe ese tipo de discapacidad y si es que no, pues marcamos y siguiente, ¿vale? Esta pregunta es quizás seguramente la más simple, que si das el consentimiento para que se ponga en contacto contigo el Colegio de Médicos sin un fin comercial. Es para comunicaciones de tipo profesional, para que os informen sobre cosas del Colegio de Médicos o incluso del IHC o algún tipo de organismo sanitario oficial dentro del país, pero nunca con motivos comerciales. Vamos, yo le he dado todos los años siempre a que sí y nunca me han mandado nada de publicidad. Siempre son motivos profesionales, ¿vale? Esta pregunta quizás a priori, la pregunta 11, puede parecer un poco obvia, ¿vale? Pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando me vine estuve cerca de 3 o 4 meses sin trabajar, entonces obviamente a esta pregunta que es si actualmente estás ejerciendo la medicina, pues yo en aquel momento puse que no, ¿vale? Al marcar que no, por ejemplo, igual que yo a lo mejor estuve 4 meses porque estuve con los papeles, la mudanza, si habéis decidido tomar un año sabático para replantearos un poco vuestra carrera profesional o simplemente un descanso o el motivo que sea, deberéis de marcar que no, ¿vale? Al marcar que no, la plataforma os añade ahora un botón para decir si estás de acuerdo a que te comprometes a darle al Colegio de Médicos los datos del empleador que vas a tener en Irlanda una vez que empieces a trabajar, ¿vale? Como en mi caso yo ahora mismo, si estoy trabajando y estoy ejerciendo la medicina, pues le doy a que sí y ahora te preguntarán que dónde la estás ejerciendo, dónde practicas la medicina. Puedes poner que bien dentro y fuera de Irlanda, fuera de Irlanda o dentro de Irlanda. Yo como ahora mismo estoy trabajando en Irlanda, pues pongo en Irlanda. Si venís desde fuera, porque a lo mejor habéis dejado el trabajo en España hace una semana, pues ponéis aquí, porque las has estado ejerciendo y ya tendrás que rellenar del país que vienes, donde las has estado ejerciendo, e igual facilitarás la información de tu empleador al Colegio de Médicos una vez que empieces a trabajar en Irlanda. Si marcas, en los casos de los que vengáis desde España, esta opción no la pondréis, pero bueno, si por lo que sea estáis viendo el vídeo y ya estáis trabajando en Irlanda, pues al marcar esta opción tendrás que poner si tienes si trabajas para alguien o si trabajas de forma autónoma, ¿vale? Por tu propia cuenta, ¿vale? Si eres autónomo, básicamente. Marcas la opción correspondiente y rellenas la información según proceda, ¿vale? Y para la pregunta número 12, que simplemente es seleccionar dentro de estas opciones qué categoría describe mejor tu rol como médico. Pues muy parecida a la que hemos respondido antes, GP, y listo. Ya sería siguiente pregunta, que como ya no hay más, te obliga a ir al siguiente paso. Pues en esta sección, en la sección 2, ¿vale? Lo que nos están pidiendo en cierto modo es la opinión profesional como médico, ¿vale? Te dicen tu opinión importa, como profesional médico tienes una visión única sobre la práctica profesional y la seguridad del paciente. Las siguientes preguntas son opcionales y te dan la oportunidad de compartir comentarios de forma confidencial.
Es decir, quien nos pregunta un poco por nuestra experiencia y nuestras opiniones, no es en principio obligatorio, pero que ayudan a mejorar el sistema sanitario y sobre todo también a apoyar mejor al propio médico. Es totalmente confidencial y es con fines estadísticos y que no se van a publicar nunca los datos personales, ¿vale? Aplicando también técnicas de anonimización, ¿vale? Entonces, si las queréis hacer, las hacéis y ya está, vamos, no cuestan nada, son 6 o 7 preguntas, se rellenan en un momento y listo. ¿Vale? Entonces la pregunta número 13, simplemente que de media a la semana, simplemente que selecciones el, el número de horas que más se ajusta a tu trabajo como médico. Pues según lo que vayas a trabajar, menos de 10 horas, de 10 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, la que más se ajusta a vuestro trabajo. Yo en mi caso, pues suelo hacer unas entre 50 y 70 según la semana. Obviamente no trabajo todas las semanas tanto, pero bueno, como dice de media. Vale, pues en la pregunta 14, una pregunta parecida a la anterior, es que de media a la semana, ¿cuánto tiempo crees, estimas que dedicas exclusivamente a la atención directa de los pacientes? Porque claro, la 13 era cuánto tiempo trabajas como médico de media a la semana, pero a la mejor parte de esas horas que echas a la semana estás haciendo labores administrativas, no tienes por qué estar viendo pacientes. Pues esta te pregunta directamente por lo de los pacientes. Yo labores administrativas ahora mismo no hago muchas, así que por tirar un poco a la baja, porque bueno, obviamente al final el 100% del tiempo no estás con el paciente, a lo mejor estás terminando de escribir la historia. Bueno, ya digo, esto al final es una estimación para la opinión del sistema. No he dicho previamente que, claro, si no habéis trabajado antes en Irlanda, estas opciones no las podéis completar porque todavía no habéis trabajado eh, en Irlanda. Entonces, bueno, no tenéis por qué rellenarlas. No recuerdo muy bien si cuando lo hice por primera vez estas opciones me salían o si ya me empezaron a salir para la renovación del primer año. La verdad que ahí no sé decir, pero bueno, si no os salen, pues no lo hacéis y, y tampoco hay que darle más vueltas. En tu actual papel, en tu actual trabajo, ¿entrenas a otros médicos? Aquí en Irlanda, no. Vale, pues en la pregunta 16, en esta opción, básicamente te están preguntando cuál de las siguientes opciones describe mejor la financiación de los servicios médicos que prestas, ¿vale? Tienes que elegir solamente una. La primera opción, en principio, es si solo prestas servicios financiados con fondos públicos, que esto sería si solamente atiendes pacientes con el GMS Card o si estás trabajando exclusivamente para el HSI. La opción número 2 sería si solo prestas servicios financiados por vía privada, por ejemplo, a lo mejor pacientes que pagan directamente que no van con el GMS o trabajas para alguna clínica privada, como puede ser a lo mejor VHI o alguna web de este estilo. Y la opción número 3 es si ofreces tanto servicios públicos como privados, es decir, trabajas en un centro de salud, en un INAGP Practice, que afecta tanto pacientes privados como pacientes públicos con el GMS, o, o eso si combinas a lo mejor un trabajo con hospital público y una clínica privada, ¿vale? Seleccionáis la que más se ajuste a vuestro trabajo y listo. En mi caso, pues es la opción número 2. Vale, pues en la pregunta 17 siempre te preguntan que con qué frecuencia en los últimos 12 meses, en el último año, has tenido dificultades para ofrecer a un paciente el nivel de atención que necesitaba dicho paciente, ¿vale? Pues simplemente eh, lo que creáis, más o menos, del último año. Esta hay que pensarla un poco, porque claro, no te vas a acordar de todo el año en un minuto. Pues yo diría quizás una vez a la semana. Vale, pues en la siguiente pregunta, que es la pregunta 18, nos preguntan cuál consideras que han sido los principales obstáculos o las principales barreras, si las hubiera, que has encontrado para proporcionar una atención adecuada a los pacientes durante el último año, ¿vale?
serían que pues a lo mejor que no has observado barreras, eh, la sobrecarga de los pacientes, la alta demanda, la presión que ha sufrido a lo mejor por exceso de trabajo o carga asistencial, demasiado tiempo dedicado a la burocracia, eh, retrasos en la atención, en los tratamientos o a lo mejor en los cribados, falta de personal en turnos, falta de acceso a equipamiento o servicios necesarios, falta de personal adecuadamente cualificado. Vamos a bajar. Limitaciones al atender pacientes de forma remota o telemedicina, comunicación deficiente entre profesionales sanitarios, comunicación deficiente con los pacientes, supervisión insuficiente al realizar tareas clínicas, formación o preparación clínica insuficiente, falta de apoyo por parte de colegas mayores, compañeros o gestores, sistemas de trabajo inseguros o poco fiables, dificultad para acceder a la opinión de un especialista. Pues bueno, esto que cada uno lo piense y le dé una vuelta y como podéis elegir varias opciones, pues bueno, aquí podéis hacer un poquito de crítica o incluso autocrítica, y seleccionáis la que consideréis que más habéis sufrido como barrera para la atención a los pacientes. Vale, pues ya por último, la pregunta 19, simplemente nos preguntan qué probabilidad hay de que realices alguno de los siguientes cambios en tu carrera profesional durante el próximo año, ¿vale? La opción número uno es abandonar la profesión médica de forma definitiva. La dos es dejar la práctica médica temporalmente. La tres es reducir tus horas de actividad clínica. La cuatro, jubilarte, ¿vale? Y dentro de cada opción, pues tienes muy improbable, improbable, neutro, probable, muy probable. Pues cada opción, cada pregunta tienes las mismas opciones, pues igual, la marcáis según creáis y listo. Vale, pues esta ya sería la última parte, que sería la declaración final del formulario de renovación. Simplemente pues vais a tener que marcar todo, pero bueno, el punto uno, declaro que he leído y comprendido la guía de conducta profesional y ética del Colegio de Médicos. Le damos que sí. El punto 2, la ley de médicos de 2007. Declaro que entiende y acepto lo siguiente. No puedo hacer declaraciones falsas para obtener el registro. Si lo hago es un delito que puede llegar hasta multas de 130.000 euros. Y que si voy a estar fuera de Irlanda más de 12 meses seguidos, hay que notificarlo al colegio de médicos, y que si ocurre algún hecho relevante que pueda afectar a mi colegiación, hay que informar al colegio de médicos dentro de los 30 días desde que sepas que eso puede ocurrir. El punto 3, entiendo que para proteger al público, el Colegio de Médicos pueda compartir mi información de registro con otras autoridades reguladoras, organismos judiciales o fuerzas de seguridad. Sí. Y lo último, simplemente que declaro que toda la información, incluido en toda la solicitud que hemos estado haciendo y todos los documentos que se hayan aportado, son reales y verdaderos y correctos según mi conocimiento. Bueno, y este sería el último paso, como siempre, el pago. Así que nada, simplemente pues ahora le dais a Submit and Pay y os llevará a la plataforma de pago donde pagáis y listo. Aquí os dejo el precio que sería, son 605 euros anuales, y nada, lo pagáis y hasta el año que viene.
Vale, pues ya está. Una vez hacéis el pago, pues os lleva a esta ventana diciendo que el pago ha sido realizado y podéis ir a al menú principal y dentro de vuestro perfil os vais a poder descargar perfectamente el documento por si os lo piden en algún sitio, alguna empresa en la que vayáis a trabajar o incluso el seguro, si os pide la renovación del colegio de médicos demostrando que estáis colegiados, como puede ser a lo mejor Medisec, pues simplemente lo descargáis y se lo mandáis por correo y listo. Pues muchas gracias por haberme acompañado en este proceso de renovación. Espero que os haya servido toda la explicación y cómo hacerlo paso a paso. No tiene mucha complejidad, pero es cierto que al estar en inglés y a lo mejor siendo la primera vez, hay alguna cosa que a lo mejor no entendéis muy bien cómo va, sobre todo porque en España el registro en el colegio de médicos es bastante sencilla, bastante rápida y no suele tardar más de un día el proceso incluso de registro. Es verdad que esto es una renovación y se hace nada, en 10 minutos, pero es verdad que el primer registro que hagáis cuando lleguéis, ya os comento en la página web que tarda sus 3 4 meses. Pero bueno, eh, tenéis el vídeo para cuando lo queráis consultar. Cualquier tipo de duda me podéis escribir, no dudéis en ello. Intentaré responderos con la mayor prontitud posible y el resto de cosas, como ya sabéis, están explicadas en la página web, lo podéis consultar y lo dicho, si hay alguna cosa que no os la resuelva con lo explicado, pues me escribís, me contactáis y ahí estaré para vosotros. Muchas gracias y un saludo.